El silencio en la Sierra Madre Occidental no es paz, es una advertencia. No es el silencio de la naturaleza, es el silencio del miedo, de ojos que te observan tras los matorrales y de una tierra que bajo tus pies está hueca. Bienvenidos a una historia que la historia oficial intentó sepultar bajo toneladas de concreto y olvido. Hoy no hablamos de los capos que desfilan en las noticias, sino de un hombre sin nombre, un albañil cuyas manos curtidas por el sol terminaron sellando el secreto más costoso del cártel de Sinaloa. Se dice que detrás de ese muro que él mismo levantó, quedaron respirando en la oscuridad $120 millones, pero para entender el final debemos descender al principio, al día en que el cielo se cerró para él y comenzó el descenso al inframundo. Imagina que eres un maestro de obra, un hombre que sabe de mezclas de niveles, de la resistencia del cemento ante la presión de la tierra. Un día, una camioneta de cristales oscuros se detiene frente a tu casa. No hay una oferta de trabajo, hay una sentencia. El Señor necesita de su talento, te dicen, y sabes perfectamente que a ese Señor no se le dice que no, a menos que quieras que tu familia sea el próximo cimiento de un puente en construcción. Así comienza el viaje de nuestro protagonista, a quien llamaremos simplemente el Maestro. Fue vendado, transportado por caminos que no aparecen en los mapas satelitales, hasta llegar a una bodega anodina en las afueras de Culiacán. Lo que vio al entrar no fue una obra civil, fue una obra de ingeniería que desafiaba toda lógica y toda ley. El Chapo Guzmán no solo construía túneles, él redefinía la geografía del miedo. La ingeniería detrás de estas estructuras no era obra de aficionados. Había arquitectos graduados con honores, ingenieros hidráulicos y, por supuesto, hombres como el Maestro, que entendían el lenguaje de la piedra. La orden era clara. El túnel debía ser invisible para los sensores térmicos de la frontera y lo suficientemente resistente para soportar el peso de un imperio. Estamos hablando de pasadizos con sistemas de iluminación de alta gama, rieles para motocicletas modificadas y, lo más importante, un sistema de ventilación que permitía que el aire fluyera a 30 metros bajo tierra, sin que el polvo delatara la posición de la salida. El Maestro caminó por esos pasillos húmedos, sintiendo cómo la presión atmosférica cambiaba. A medida que bajaba, el olor a tierra mojada se mezclaba con el olor a combustible y el aroma metálico de las armas de los custodios. Cada 10 metros, un hombre armado con un fusil de asalto custodiaba la oscuridad. La ingeniería del Chapo era una mezcla de tecnología de punta y brutalidad medieval. Usaban máquinas perforadoras que costaban millones, importadas desde Alemania bajo fachadas de empresas mineras legales, pero el acabado final, el sellado que evitaría derrumbes, eso dependía de la mano artesana. El Maestro fue llevado al punto más profundo, un nodo donde 3 túneles convergían. Allí, la orden fue distinta a cualquier otra que hubiera recibido en su vida. Aquí no vas a construir para que alguien pase. Aquí vas a construir para que algo nunca salga. La ingeniería de túneles en el mundo del narcotráfico es un arte oscuro. Se requiere precisión milimétrica para conectar 2 puntos separados por kilómetros de tierra fronteriza, evitando tuberías de agua, cables de fibra óptica y, por supuesto, las patrullas de la Border Patrol. Pero el túnel que el Maestro estaba viendo era diferente. No era un conducto de tránsito, era una bóveda de seguridad extrema. Las paredes estaban reforzadas con una malla de acero que detendría incluso un taladro industrial. La iluminación era roja para no fatigar la vista de los guardias y para mantener un estado de alerta constante. El Maestro comprendió en ese instante que no estaba en una obra de escape, estaba en el santuario de los activos más valiosos de la organización. El reclutamiento forzoso es la herramienta más cruel del cártel. No eligen a cualquiera, eligen a los mejores en su oficio y los despojan de su voluntad. A el Maestro le quitaron su teléfono, su identidad y su noción del tiempo. En el inframundo del Chapo, el reloj no existe. Solo existe el ruido de las excavadoras y el grito de los capataces. Le mostraron los planos. Eran documentos detallados que mostraban la composición del suelo, los niveles freáticos
y la resistencia de los materiales. El Chapo sabía que la Tierra es el único lugar donde los satélites estadounidenses no pueden ver con claridad. Por eso, invirtió más en sus ingenieros que en sus sicarios, porque un sicario es reemplazable, pero un hombre que sabe cómo evitar que un túnel de 2 kilómetros se colapse bajo el peso de un desierto, ese hombre vale su peso en oro, o en este caso, en $120 millones. La tensión en la obra era palpable. Cada vez que una patrulla pasaba por la superficie, el trabajo se detenía. Un silencio absoluto reinaba en las profundidades. Los trabajadores apenas se miraban. Sabían que, al terminar la obra, el destino de muchos sería el mismo que el del cemento. Quedarían enterrados allí para siempre, para que el secreto no saliera a la luz. El maestro, con su experiencia, notó algo extraño en el diseño de la última sección. Había un espacio muerto, una cámara secreta detrás de lo que debía ser el muro de contención principal. Cuando preguntó por qué el plano indicaba un sellado tan masivo en esa área específica, la respuesta fue un cañón de fusil en las costillas y una frase que nunca olvidaría. Usted solo ponga la mezcla, maestro. Lo que hay adentro ya no le pertenece a este mundo. Así se preparó el escenario para una de las hazañas, o tragedias, más grandes de la ingeniería criminal. El descenso al inframundo no fue solo físico, fue un descenso moral y psicológico. El maestro sabía que cada ladrillo que ponía era un paso más hacia su propia tumba o hacia una libertad que nunca volvería a ser igual. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Se rumoreaba que el mismísimo Joaquín Guzmán bajaría a supervisar el cierre final. El hombre que había desafiado a 2 gobiernos estaba a punto de confiar su tesoro más grande a las manos de un albañil que solo quería volver a casa para ver a sus hijos. Pero en el mundo del Chapo, los finales felices son tan raros como el aire puro a 30 metros bajo el nivel del mar. En esta primera fase de la construcción, el maestro tuvo que idear una mezcla de concreto desecado rápido, pero con una dureza nivel 7 en la escala de Mohs. No podía haber fisuras. El túnel debía ser hermético. Si el agua del subsuelo se filtraba, el tesoro se perdería. Si el aire dejaba de circular, los hombres morirían. El equilibrio era precario. Mientras tanto, en la superficie, el mundo seguía su curso sin sospechar que bajo las calles de Culiacán y las arenas de la frontera, se estaba gestando la bóveda más inexpugnable de la historia moderna. El maestro trabajaba 16 horas al día, bajo la luz de potentes reflectores que le quemaban la retina, mezclando la arena con el cemento y con el miedo de saber que estaba construyendo la puerta de una cárcel de lujo o el ataúd más caro del planeta. Esta es la introducción a un viaje sin retorno, el inicio de una operación que pondría a prueba no solo la resistencia del concreto, sino la resistencia del alma humana. Porque cuando trabajas para el cártel de Sinaloa, el peligro no es solo morir. El peligro es sobrevivir lo suficiente para convertirte en un testigo incómodo. El maestro estaba a punto de colocar la primera piedra del muro que sellaría el destino de $120 millones. Lo que él no sabía era que el cemento tarda en secar, pero los pecados del narco nunca terminan de fraguar. Prepárense, porque esto es solo el comienzo del descenso al inframundo del Chapo. Bajo la superficie de Sinaloa, el tiempo se mide en paladas de arena y en el sudor que empapa la camisa de un hombre que sabe que su vida depende de la consistencia de su concreto. El maestro no era un principiante, pero nunca se había enfrentado a una presión semejante. La orden era específica, la mezcla no podía ser convencional. El Chapo Guzmán, obsesionado con la perfección y la discreción, exigía un tipo de sellado que no solo fuera resistente a los taladros de la DEA, sino que también fuera capaz de absorber las vibraciones de los sensores geofónicos. El maestro tuvo que experimentar con aditivos químicos, fibras metálicas y un compuesto de resina epóxica que volvía al muro casi impenetrable, convirtiéndolo en una extensión natural de la roca madre. Pero mientras el maestro mezclaba el cemento con el agua helada del subsuelo, la atmósfera se volvía irrespirable. No era solo la falta de oxígeno, era la mirada de los guardias. Eran jóvenes,
apenas en sus veintes, pero con ojos que ya habían visto demasiada muerte. Cargaban sus fusiles como si fueran extensiones de sus propios brazos. Cada vez que el maestro se detenía para secarse el sudor, escuchaba el clic metálico de un seguro que se quitaba. «Siga, viejo, que el patrón no tiene todo el día», le recordaban. El patrón, por supuesto, era una sombra que planeaba sobre todos ellos, una presencia invisible pero absoluta que dictaba quién vivía y quién quedaba sepultado en el anonimato del concreto. Fue en medio de esta tensión absoluta, bajo la luz parpadeante de los focos de sodio, donde el maestro cometió el primer error de cálculo, o quizás el primer acto de rebeldía inconsciente. Al verter la mezcla en el encofrado del muro principal, notó una burbuja de aire, un vacío estructural que debilitaba la integridad del sellado. En cualquier otra obra, habría detenido el proceso para vibrar el concreto y eliminar el aire. Pero aquí, con el cañón de una K-47 apuntando a su nuca, el miedo le ganó a la profesionalidad. Decidió callar. Cubrió la falla con una capa externa de acabado fino, dejando un corazón hueco en la estructura que debía proteger la fortuna del hombre más buscado del mundo. No sabía que ese pequeño vacío de aire sería el que años más tarde cambiaría la historia de ese tesoro. Pausa dramática, cambio de tono a uno más cercano y directo. Antes de continuar con el desenlace de este error fatal y descubrir qué fue lo que quedó atrapado exactamente detrás de ese muro imperfecto, quiero hacer una pausa necesaria. Historias, como la de este albañil que vivió en las sombras del imperio del Chapo, son las que nos permiten entender la magnitud real de este submundo. Si te apasiona conocer los secretos mejor guardados de los carteles, la ingeniería oculta del narcotráfico e historias que nadie más se atreve a contar con este nivel de detalle, este es tu lugar. Es el momento de que te unas oficialmente a esta comunidad. No es solo un video más, es una investigación profunda que traemos para ti cada semana. Haz clic ahora mismo en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué es importante? Porque YouTube no siempre te avisará cuando revelemos la siguiente parte de este misterio, y te aseguro que lo que viene en las próximas entregas sobre los 120 millones es algo que no querrás perderte. Al suscribirte, apoyas que podamos seguir rescatando estos relatos del olvido. Suscríbete ahora, únete a la familia de este canal de historias de narcos, y prepárate, porque el túnel se vuelve cada vez más oscuro. Vuelve el tono de narración cinematográfica. Continuamos en las profundidades. El maestro observaba cómo el muro se secaba. El secreto de la mezcla no era solo técnico, era una metáfora de su propia situación. Al igual que el concreto, su vida se estaba endureciendo, volviéndose fría y gris. Sabía que el error fatal de la burbuja de aire era una bomba de tiempo. Si el Chapo descubría que el sellado no era perfecto, el castigo no sería una multa, sería la muerte lenta. Pero había algo más. Mientras trabajaba en la terminación del muro, el maestro escuchó ruidos provenientes del otro lado. No eran ruidos de excavación, eran ruidos metálicos, como de cajas pesadas siendo arrastradas. Aquel error fatal comenzó a carcomerle la mente. ¿Y si esa burbuja de aire permitía que el sonido se filtrara? ¿Y si la humedad del otro lado comenzaba a degradar el concreto desde adentro? Los ingenieros del cártel, tipos con títulos universitarios que trabajaban para el mal, pasaban con sus dispositivos de medición láser. El maestro contenía el aliento cada vez que el rayo rojo pasaba sobre la zona del fallo oculto. La paranoia es un veneno que corre rápido bajo tierra. El albañil empezó a notar que otros trabajadores también ocultaban algo. Las miradas eran esquivas. El aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. El proceso técnico del sellado avanzaba hacia su fase crítica. Se vertieron las últimas capas de una mezcla especial con base de plomo para evitar que los radares de penetración terrestre pudieran detectar la cavidad. Era una obra maestra de la ilegalidad. El maestro, con sus manos temblorosas, aplicaba el alisado final. Cada movimiento era vigilado por cámaras de circuito cerrado instaladas en las vigas de soporte. El Chapo Guzmán,
Quería que ese túnel fuera su caja fuerte definitiva, un lugar donde ni el gobierno mexicano ni los satélites americanos pudieran llegar. Lo que el maestro no sospechaba era que el error fatal no era solo la burbuja de aire en el cemento. El verdadero error fatal fue creer que él saldría de allí con vida una vez que el último gramo de mezcla se secara. En el mundo de la alta estrategia del cártel de Sinaloa, los hombres que construyen las bóvedas son considerados un riesgo de seguridad de primer nivel. Un albañil que conoce el grosor de las paredes, la ubicación exacta de las vigas y el punto débil de la estructura es un hombre que sabe demasiado. El concreto estaba fraguando, y con él se sellaba también el destino de todos los presentes. El ruido de los generadores eléctricos era lo único que llenaba el vacío del túnel mientras el cemento se endurecía. El maestro se alejó unos pasos para ver su obra. Un muro perfecto a la vista, gris, imponente, impenetrable. Detrás de él, el silencio era absoluto. Se decía que allí, en ese espacio hermético, se habían depositado $120 millones en efectivo, lingotes de oro y documentos que podrían hundir a presidentes. Pero para el maestro, ese muro solo representaba su sentencia. El secreto de la mezcla estaba a salvo, pero la burbuja de aire seguía ahí oculta como una herida que se niega a cerrar, esperando el momento justo para que la estructura colapsara. La tensión alcanzó su punto máximo cuando llegó la orden de evacuar la zona. No sería una salida normal. Los hombres fueron obligados a ponerse capuchas negras antes de ser subidos a la superficie. El maestro sintió el aire fresco de la noche sinaloense por primera vez en semanas, pero no traía alivio. Traía el presentimiento de que lo que había dejado atrás, en la oscuridad del túnel sellado, era mucho más que dinero. Había dejado su alma y había dejado un error que tarde o temprano alguien vendría a cobrar. El descenso al inframundo había terminado, pero la verdadera pesadilla, la de vivir con el secreto de lo que quedó adentro, apenas estaba comenzando. En este punto de la historia, la ingeniería se encuentra con el destino. El sellado estaba completo. El túnel que conectaba la ambición con la realidad estaba cerrado. El Chapo tenía su bóveda. El maestro tenía su miedo. Y los $120 millones tenían un nuevo hogar, la oscuridad eterna del subsuelo mexicano. Pero como bien sabemos, en este negocio nada permanece enterrado para siempre. El error fatal del albañil sería la clave que, años después, atraería a buscadores de tesoros y traidores por igual hacia las coordenadas prohibidas de Sinaloa. ¿Qué aspecto tienen $120 millones cuando están destinados a no ser gastados nunca? Para la mayoría de los mortales, esa cifra es una abstracción, un número en una pantalla o una línea en un presupuesto gubernamental. Pero para el maestro, mientras ayudaba a estibar las últimas cajas antes de aplicar el sellado final, esos millones tenían peso, olor y una presencia física abrumadora. El botín no estaba compuesto únicamente por billetes, era un monumento a la eficiencia criminal del cártel de Sinaloa. El dinero no llegaba en maletines elegantes como en las películas de Hollywood. Llegaba en cajas de plástico industrial, selladas al vacío, envueltas en capas de papel film para proteger el papel moneda de la humedad voraz del subsuelo sinaloense. La descripción del botín es necesaria para entender por qué hombres poderosos arriesgaron todo por este túnel. Había pacas de billetes de $100, el famoso Benjamín, pero también una cantidad masiva de billetes de baja denominación, producto del menudeo en las calles de Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Ese dinero es el más difícil de lavar, el más voluminoso, el que requiere una logística de guerra para ser transportado. Junto a los billetes se encontraban lingotes de oro con sellos de fundiciones suizas, una forma de reserva que no pierde valor ante las fluctuaciones del mercado. Pero lo más valioso no era el metal ni el papel, eran los discos duros y los libros de contabilidad que detallaban las rutas, los nombres de políticos comprados y las nóminas de cuerpos policiales enteros. Ese era el verdadero tesoro, la información que mantenía a El Chapo en la cima. ¿Por qué quedó sepultado? Esta es la pregunta que ha atormentado a buscadores de tesoros y a agentes de inteligencia por años.
La respuesta reside en una combinación de ingeniería fallida y paranoia extrema. El maestro, como recordamos, había dejado una burbuja de aire en el muro, pero el problema mayor fue el movimiento de las placas tectónicas y las inundaciones estacionales de la región. El cártel de Sinaloa opera en un terreno que, aunque parece sólido, es un laberinto de ríos subterráneos. Pocos meses después de que el maestro sellara la cámara, un cambio en el nivel freático hizo que la sección adyacente al muro de los 120 millones comenzara a ceder. No fue un colapso total, sino una compresión lenta y masiva de la tierra. El Chapo Guzmán, en ese entonces, estaba siendo asediado por las fuerzas especiales y la presión internacional. No podía enviar un equipo de rescate con maquinaria pesada a una zona que estaba bajo vigilancia constante de drones y satélites. El túnel, diseñado para ser una caja fuerte, se convirtió rápidamente en una trampa de succión. La presión del lodo y el concreto degradado hicieron que el acceso principal se volviera inestable. Intentar abrir el muro del maestro significaba, casi con total seguridad, provocar un derrumbe masivo que sepultaría no solo el dinero, sino a cualquiera que intentara recuperarlo. El tesoro estaba ahí, a pocos metros de la libertad, pero protegido por toneladas de tierra que se habían vuelto tan duras como el acero. Además, existe el factor del olvido estratégico. En la jerarquía del narcotráfico, cuando un activo se vuelve demasiado peligroso de recuperar, se deja atrás. El Chapo sabía que enviar hombres a rescatar esos 120 millones era dejar un rastro de migajas de pan para la DEA. Prefirió dar por perdida esa suma, que para él era apenas una fracción de sus ingresos anuales, antes que comprometer la ubicación de otros túneles activos. Así, el botín pasó de ser un fondo de reserva a ser una leyenda urbana. Los hombres que sabían la ubicación exacta comenzaron a desaparecer, algunos en enfrentamientos, otros en limpiezas internas del cártel. El maestro era uno de los pocos que guardaba en su memoria la topografía exacta de aquel infierno, pero el miedo es un excelente borrador de recuerdos. El botín de 120 millones se convirtió en un tesoro olvidado también por la traición del entorno. El área de la bodega que servía de entrada fue confiscada en un operativo relámpago, pero las autoridades nunca encontraron el acceso al túnel profundo. Buscaron paredes dobles, buscaron bajo los pisos, pero la ingeniería del maestro era demasiado sofisticada. El túnel comenzaba mucho más abajo de lo que cualquier escáner convencional de la época podía detectar. El gobierno mexicano dio por cerrado el caso de esa propiedad, construyendo encima una infraestructura civil que selló, literalmente, cualquier posibilidad de excavación discreta. El dinero quedó atrapado en una cápsula del tiempo, rodeado por el concreto que el maestro mezcló con sus propias manos. Imagina la escena. En la oscuridad total de la cámara sellada, el olor del dinero, ese aroma agrio de tinta y sudor, se mezcla con el aire viciado. Los billetes, aunque sellados al vacío, sufren la presión de la tierra. Se dice que si alguien lograra entrar hoy a esa cámara, encontraría una montaña de papel degradado que se desintegraría al menor contacto con el oxígeno. El oro, sin embargo, seguiría allí, brillando bajo la luz de una linterna, esperando a un dueño que probablemente ya está en una celda de máxima seguridad en Colorado o bajo 3 metros de tierra. Es la ironía máxima del poder. Tener tanto que te ves obligado a enterrarlo y olvidarlo para poder seguir vivo. La imposibilidad de recuperación también tiene un componente técnico que el maestro entendía bien. El concreto que él utilizó tenía aditivos para endurecerse con la humedad. Lo que en la superficie sería un problema, bajo tierra convirtió el muro en una barrera casi geológica. Para romper ese muro se necesitarían explosivos plásticos, pero el uso de explosivos en un sistema de túneles inestable es un suicidio. La onda expansiva no solo destruiría el muro, sino que colapsaría el sistema de soporte del techo, provocando que todo el sector se hundiera. Los 120 millones están protegidos por una ley física inamovible, la ley de la masa y la presión. A medida que pasaron los años, la leyenda del tesoro creció en las cantinas de Badiraguato y en los pasillos de las prisiones.
Se hablaba del albañil del Chapo, como si fuera un personaje místico que tenía la llave de una fortuna, pero la realidad era mucho más gris. El maestro vivía en la sombra, cambiando de ciudad cada pocos meses, sintiendo que el peso de esos 120 millones lo perseguía a todas partes. Él sabía que el tesoro no estaba olvidado por el cártel, sino simplemente en pausa. En el mundo del narco, el dinero nunca se pierde, solo cambia de estado de disponibilidad. Para finalizar esta descripción del botín sepultado, debemos considerar el costo humano. Esos 120 millones no son solo billetes, representan miles de vidas destruidas por la adicción, cientos de muertes en las guerras de plazas y el trabajo forzado de hombres como nuestro protagonista. El hecho de que este dinero nunca pueda ser recuperado es, quizás, la única justicia poética en esta historia. Es un monumento al desperdicio, una catedral de avaricia que la tierra decidió reclamar para sí misma. Mientras el mundo sigue girando arriba, en el silencio sepulcral del túnel, el tesoro de El Chapo sigue ahí, recordándonos que incluso los imperios más grandes terminan dejando sus tesoros a las sombras y al olvido. El maestro a veces sueña con el túnel, sueña con la burbuja de aire que dejó en el muro. En sus pesadillas, esa burbuja es un ojo que lo observa desde la profundidad. Un ojo que sabe que, aunque el mundo haya olvidado el tesoro no ha olvidado a quienes lo ayudaron a quedar sepultado. Porque en las historias de carteles, lo que se queda adentro, en el oscuro vientre de la tierra, siempre tiene una forma de seguir pasando factura a los que se quedaron afuera. Hay una diferencia abismal entre trabajar para un cártel y trabajar bajo la mirada directa de Joaquín El Chapo Guzmán. En el primer escenario, eres una pieza en una maquinaria. En el segundo, eres un nervio expuesto en el cuerpo de un hombre cuya paranoia era su mayor sistema de defensa. El maestro lo supo el día en que el aire en el túnel cambió. No fue la ventilación, fue el peso del silencio. Los guardias que solían bromear o quejarse del calor se irguieron como estatuas de sal. El murmullo de las excavadoras se detuvo. Y entonces apareció él. No venía con una corona, ni con la parafernalia de los narcocorridos. Venía con una linterna táctica, una gorra oscura y unos ojos que parecían escanear no solo las paredes de concreto, sino las intenciones ocultas en el alma de cada trabajador. Los ojos del Chapo no eran solo una metáfora. Guzmán tenía una fijación casi patológica con la ingeniería de sus túneles. Para él, un túnel no era solo un camino de escape o de transporte, era una obra de arte táctica. Caminaba por el pasadizo que el maestro estaba terminando de sellar, tocando las paredes con la yema de los dedos, buscando irregularidades. Cada imperfección era una ofensa personal. Se dice que el Chapo podía detectar si la mezcla de cemento tenía demasiada arena solo con el sonido que hacía al ser golpeada. El maestro sentía que el corazón se le salía del pecho. Tenía las manos manchadas de cal y el cuerpo temblando. Consciente de que la burbuja de aire que había dejado oculta en el muro principal era una sentencia de muerte latente si el Señor decidía inspeccionar ese cuadrante con su vara de metal. La paranoia en las estructuras subterráneas era contagiosa. No solo era el miedo al patrón, sino el miedo a los demás. En la profundidad de la tierra, la lealtad es un concepto volátil. Los ingenieros desconfiaban de los albañiles de los electricistas, y todos desconfiaban de los guardias. Guzmán alimentaba esta desconfianza. Solía hacer preguntas técnicas a los subordinados para ver si sus respuestas coincidían con las de los jefes de obra. Era un examen constante. «Maestro», dijo el Chapo con esa voz pausada, casi humilde, que escondía una ferocidad volcánica. «¿Cree usted que este muro aguante el peso de un ejército encima?» El maestro solo pudo asentir, rezando para que su voz no se quebrara. En ese momento, entendió que el túnel era un reflejo de la mente de Guzmán, oscuro, profundo, laberíntico y lleno de secretos sellados a la fuerza. La supervisión del líder no se limitaba a lo técnico. Era una presión psicológica diseñada para quebrar cualquier voluntad de traición.
El Chapo sabía que la información era el activo más peligroso. Por eso, durante sus visitas, ordenaba cambios de último minuto. Muevan esa viga, refuercen este ángulo. Quiero que este sector se sella antes de que amanezca. Eran órdenes caprichosas que obligaban a los trabajadores a deshacer lo hecho, manteniéndolos en un estado de agotamiento extremo. Un hombre cansado no piensa en escapar. Un hombre cansado solo piensa en terminar y dormir. Pero el maestro sabía que el sueño en el mundo de los túneles a veces era eterno. La paranoia llegaba a tal punto que se rumoreaba que las luces del túnel tenían micrófonos ocultos y que cada palabra de queja era reportada directamente al alto mando en la superficie. Bajo la mirada de Guzmán, el túnel se sentía más estrecho. La ingeniería se volvía claustrofóbica. El Chapo se detuvo frente al muro donde se encontraban los 120 millones de dólares. No miraba el dinero, miraba el sellado. Para él, el dinero era solo una herramienta, pero el túnel era su libertad. Pasó la linterna sobre el área donde el maestro había cometido el error fatal, la pequeña burbuja de aire oculta bajo la superficie lisa. Por un segundo eterno, la luz se detuvo allí. El maestro dejó de respirar. El silencio era tan denso que podía escucharse el goteo del agua a 100 metros de distancia. Guzmán inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y luego, simplemente, continuó caminando. El maestro sintió que la vida le regresaba al cuerpo, pero la paranoia ya se había instalado en su cerebro como un parásito. Esta supervisión constante creaba un ambiente donde cualquier error era interpretado como sabotaje. Se cuenta que en uno de los túneles vecinos, un ingeniero cometió un error en el sistema de drenaje. No fue un error intencional, pero el Chapo lo vio como un intento de debilitar la estructura para facilitar una incursión federal. El ingeniero desapareció esa misma noche. No hubo juicios, no hubo explicaciones. Simplemente al día siguiente había un nuevo ingeniero ocupando su lugar. Ese era el peso de los ojos del Chapo. No había margen para la humanidad, solo para la precisión técnica al servicio del crimen. El maestro veía los rostros de sus compañeros y solo veía máscaras de terror. Todos eran conscientes de que estaban construyendo una maravilla de la ingeniería que, irónicamente, funcionaba como su propia prisión. La paranoia también se manifestaba en los rituales de seguridad. Antes de que Guzmán entrara al túnel, se realizaba un barrido electrónico y se confiscaban incluso las herramientas que no fueran estrictamente necesarias. Nadie podía tener metal que no fuera proporcionado por la organización. El Chapo vivía con el miedo constante de ser localizado por la firma de calor o por señales de radiofrecuencia. Esta obsesión se trasladaba a la construcción. Exigía que las paredes tuvieran un recubrimiento especial para bloquear señales. El maestro tuvo que aprender a aplicar capas de materiales que nunca había usado en construcciones civiles, convirtiéndose en un experto en arquitectura de invisibilidad. Cada capa que ponía era una capa más que lo alejaba del mundo exterior. Incluso cuando Guzmán no estaba físicamente en el túnel, su presencia se sentía. Los capataces hablaban de él en susurros, como si fuera una deidad oscura que podía escucharlos a través de las rocas. El señor dice, «Al patrón no le gusta». Eran frases que dictaban cada movimiento de la pala y el cubo. La paranoia dentro de las estructuras subterráneas llegó a un nivel tal que los trabajadores empezaron a sospechar unos de otros de ser informantes de la DEA o de bandas rivales. Se crearon facciones silenciosas. El maestro se mantenía al margen, enfocado únicamente en que el concreto fraguara correctamente, pero no podía evitar notar cómo la desconfianza erosionaba la moral del equipo más que cualquier filtración de agua. El Chapo Guzmán utilizaba el túnel como un laboratorio de poder. En las profundidades, sin leyes, sin luz solar y sin testigos externos, él era el dueño absoluto de la vida y la muerte. Supervisar el sellado de los 120 millones no era solo una cuestión de finanzas, era una cuestión de ego. Ese muro, levantado por el maestro, era la declaración de que Guzmán podía ocultar lo que quisiera, donde quisiera, y que nadie, ni el gobierno más poderoso del mundo, podría encontrarlo. Sin embargo,
Esa misma soberbia era la fuente de su paranoia. Si él podía ocultar algo así, ¿qué le impedía a uno de sus subordinados ocultar algo contra él? Esa pregunta flotaba en el aire viciado de la construcción, haciendo que cada golpe de martillo sonara como un disparo. Al final de su visita, el Chapo se dirigió a la salida sin decir una palabra de agradecimiento, solo una advertencia final lanzada al aire: que este lugar quede tan cerrado como una tumba, porque si algo sale, todos entran. El maestro se quedó mirando la silueta del líder perdiéndose en la penumbra del túnel. Los ojos del Chapo se habían ido, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. La paranoia se convirtió en su sombra. Cada vez que cerraba los ojos, veía la linterna táctica buscando la burbuja de aire en el muro. El inframundo ya no era solo un lugar físico, era un estado mental. El túnel estaba sellado, pero la mente del maestro estaba ahora abierta a un terror que no conocía fronteras. Esta parte de la historia nos revela que el narcotráfico no es solo logística y violencia, es una guerra psicológica constante. El maestro, un simple albañil, se encontró en el epicentro de la paranoia de uno de los hombres más buscados de la historia. El sellado de los 120 millones era el cierre de un capítulo contable, pero el inicio de un tormento personal. Bajo la tierra de Sinaloa, el concreto puede ser muy fuerte, pero el miedo es el material que realmente mantiene unidas las estructuras del cártel. Y mientras el cemento se endurecía bajo la atenta mirada de los guardias, el maestro supo que, de una forma u otra, él también formaría parte de ese túnel para siempre. El concreto no es lo único que se endurece bajo la tierra. El corazón de un hombre también lo hace cuando se ve obligado a ser el arquitecto de su propia tragedia. El maestro se encontraba en el punto de no retorno. El muro que custodiaba los 120 millones de dólares estaba casi terminado, pero el conflicto que rugía en su interior era mucho más violento que cualquier explosión de dinamita en la mina. Cada vez que levantaba la paleta para aplicar una nueva capa de mezcla, una pregunta le martilleaba las sienes. ¿Soy un trabajador o soy un cómplice? En el mundo exterior, él era un padre de familia, un vecino respetado, un hombre que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Pero aquí, en las entrañas de Sinaloa, se había convertido en el guardián de un tesoro manchado de sangre. El dilema del albañil no era solo moral, era una cuestión de supervivencia pura y dura. Por un lado, sabía que si intentaba sabotear el túnel o alertar a las autoridades, su familia pagaría el precio antes de que él pudiera siquiera ver la luz del sol. Por otro lado, la culpa de saber que estaba facilitando el poder de un imperio que destruía miles de vidas fuera de esas paredes comenzaba a asfixiarlo. El maestro miraba el muro y no veía solo cemento. Veía las caras de los jóvenes que nunca volverían a casa. Veía el dolor que el dinero acumulado detrás de ese sello causaba en el mundo real. Estaba atrapado entre el instinto de proteger a los suyos y el asco de servir a un monstruo. La burbuja de aire que había dejado en el concreto, ese pequeño error fatal del que hablamos antes, empezó a parecerle un acto fallido de su propia conciencia, un intento desesperado de su alma por dejar una debilidad en el corazón del imperio de El Chapo. Pausa, cambio de ritmo y tono más reflexivo y directo. Llegados a este punto de la historia, es imposible no detenerse a pensar. El maestro es el reflejo de miles de personas que, sin quererlo, terminan siendo engranajes de una maquinaria de terror. No es un sicario, no es un narco, es un hombre común en una situación extraordinaria y aterradora. Su dilema es algo que nos obliga a cuestionarnos. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Priorizarías tu ética por encima de la seguridad de tus hijos? ¿O te convertirías en el mejor albañil del mundo con tal de sobrevivir un día más? Esta historia ha generado muchos debates internos en nuestro equipo de investigación, y ahora queremos que el debate se traslade a ustedes, que son quienes dan vida a este canal. Me gustaría mucho saber qué piensan sobre la posición de el maestro. ¿Creen que es tan culpable como los que disparan las armas por haber construido estas bóvedas? ¿O es simplemente otra víctima del sistema y del miedo? Si tienes alguna duda sobre cómo funcionaba la logística de estos trabajadores o quieres compartir tu posicionamiento sobre este tema, por favor,
Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Leemos cada una de sus opiniones y nos interesa saber si creen que el error de la burbuja de aire fue un descuido real o un sabotaje silencioso. Participa abajo y haznos saber tu opinión. Tu comentario ayuda a que esta comunidad de historias de carteles siga creciendo y analizando la realidad desde todos los ángulos posibles. Vuelve la narración cinematográfica. El dilema se intensificó cuando una noche, mientras el resto de los trabajadores dormía en los catres improvisados dentro del túnel, el maestro se acercó al muro de los 120 millones. En el silencio absoluto, puso su oreja contra el concreto frío. Quería saber si el dinero hablaba. Lo que escuchó no fue el crujir de billetes, sino el eco de su propia respiración agitada. Se dio cuenta de que ese muro era un espejo. Si terminaba el trabajo a la perfección, se convertía en el empleado del mes de un demonio. Si fallaba, moría. El conflicto interno alcanzó su clímax cuando uno de los capataces, un hombre apodado El Chacal, se le acercó por la espalda. El Chacal no era un ingeniero, era un verdugo. Lo veo muy pensativo, maestro. ¿A poco ya se encariñó con el cemento?, le dijo con una risa que helaba la sangre. En ese momento, el maestro tuvo que tomar una decisión. Podía confesar la falla de la burbuja de aire, ganarse una supuesta confianza del cártel y asegurar que el muro fuera indestructible. O podía guardar silencio, dejar esa debilidad estructural y rezar para que algún día esa pequeña falla fuera la puerta de entrada para la justicia o para su propia redención. El conflicto interno no era solo sobre el bien y el mal, sino sobre el rastro que dejamos en el mundo. El albañil sabía que su nombre nunca aparecería en los libros de historia, pero su obra sería el escondite de una fortuna que podía comprar ejércitos. Esa responsabilidad pesaba más que las toneladas de tierra sobre su cabeza. La atmósfera se volvió densa. El maestro empezó a tener alucinaciones por la falta de oxígeno y la presión psicológica. Veía a través del concreto. Imaginaba los fajos de dólares pudriéndose, transformándose en lodo verde, igual que su propia integridad. El clímax de su tormento llegó cuando recibió una carta de su esposa, filtrada por los mismos guardias, para recordarle por qué estaba allí. La carta decía que su hijo menor estaba orgulloso de que su papá estuviera en una gran obra de ingeniería en la ciudad. El maestro lloró en silencio sobre la mezcla de cemento. La ironía era insoportable. Su hijo creía que estaba construyendo progreso, cuando en realidad estaba sellando el ataúd financiero de una nación. El conflicto interno del trabajador es la parte que los narco-rap y las series de televisión suelen ignorar. Ignoran el miedo que te hace temblar las piernas mientras intentas mantener el nivel del muro recto. Ignoran las noches de insomnio, pensando en si el hombre que duerme a tu lado es un informante que te entregará por una moneda. El maestro decidió que no repararía la burbuja de aire. Sería su pequeño secreto, su única forma de rebelión contra el patrón que lo miraba con ojos de águila. Fue un acto de resistencia pasiva, el único que un hombre con una paleta y un cubo de mezcla podía permitirse en el inframundo del Chapo. A medida que se acercaba el momento del cierre final de la bóveda, el dilema se transformó en una resignación amarga. El maestro entendió que en Sinaloa la tierra se traga todo: el dinero, los secretos y a los hombres que los guardan. Su conflicto interno no se resolvió con una gran acción heroica, sino con la aceptación de su propia fragilidad. Aplicó la última capa de sellador epóxico sobre la zona del error, ocultando para siempre la debilidad estructural. El muro lucía impecable. Por fuera, era una barrera inexpugnable de 120 millones de dólares. Por dentro, era el testimonio de un hombre quebrado que esperaba que su error fuera algún día el fin de ese tesoro. El clímax del conflicto terminó cuando el Chacal le entregó un fajo de billetes al finalizar el turno. Para sus hijos, maestro. El patrón está contento. El maestro tomó el dinero con las manos todavía grises por el polvo del cemento. El dinero se sentía sucio, pesado, igual que el aire del túnel. En ese instante, el dilema murió para dar paso a la cruda realidad. Ahora él también era parte de la nómina. Había sellado el túnel, pero también había sellado su destino.
El albañil, que una vez fue libre, ahora era un susurro más en la vasta red de sombras de Joaquín Guzmán. El tesoro estaba a salvo, pero ¿a qué precio para el hombre que puso la última piedra? Esta parte de la historia nos recuerda que detrás de cada gran infraestructura del narco hay seres humanos viviendo su propio infierno personal. El dilema del albañil es el dilema de una frontera entera, atrapada entre la necesidad de comer y el miedo a morir. Mientras el muro se secaba en la oscuridad de la cámara de los 120 millones, el maestro salía a la superficie, cargando con un secreto que le pesaría más que todo el oro del mundo. El túnel estaba cerrado, pero en su mente las paredes nunca dejarían de cerrarse sobre él. Para el mundo exterior, un túnel del narcotráfico es una excavación rudimentaria, un pasadizo húmedo y peligroso. Pero lo que el maestro vio y ayudó a construir bajo las órdenes de Joaquín Guzmán era algo que desafiaba la definición de subterráneo. No era solo tierra y soporte, era lo que los expertos han llamado ingeniería de sombras. Mientras el gobierno buscaba rastros en la superficie, debajo de sus pies se desplegaba una red de logística que envidiaría cualquier sistema de metro de una capital europea. El túnel de los 120 millones no era una excepción. Fue diseñado como una extensión del estilo de vida del patrón, un lugar donde el lujo y la supervivencia se encontraban en un abrazo de concreto y acero. Hablemos de la ventilación, el talón de Aquiles de cualquier obra profunda. En un túnel convencional, el aire se vuelve rancio y tóxico en cuestión de minutos, debido al CO2 y la humedad. Sin embargo, la ingeniería de sombras de El Chapo utilizaba un sistema de presión negativa oculto en casas de seguridad de fachada. El maestro tuvo que instalar conductos de PVC reforzado que viajaban paralelos a las líneas de drenaje de la ciudad. Estos conductos estaban conectados a purificadores de grado hospitalario que eliminaban el olor a tierra y sudor, permitiendo que incluso a 30 metros de profundidad el aire se sintiera fresco, casi acondicionado. Lo más increíble es que las salidas de aire estaban camufladas en chimeneas de casas de vecinos que ni siquiera sabían que estaban ventilando el santuario del hombre más buscado del mundo. Pero la verdadera innovación estaba en los detalles que nadie menciona en los informes policiales. El maestro recordaba con asombro la instalación de los sistemas de iluminación. No eran simples bombillas colgando de cables. Eran paneles LED de bajo consumo empotrados en el techo de concreto, diseñados para imitar la temperatura de la luz solar y evitar que los guardias y los invitados de Guzmán perdieran la noción del tiempo o sufrieran de depresión por falta de luz. La ingeniería de sombras buscaba mantener la eficiencia psicológica del personal. El túnel estaba equipado con fibra óptica para comunicaciones encriptadas. Mientras el ejército patrullaba las calles de Culiacán, a pocos metros bajo sus botas, los lugartenientes del cártel realizaban videollamadas con sus contactos en Colombia y Chicago, protegidos por capas de plomo que bloqueaban cualquier intento de interceptación satelital. Y luego estaban los lujos. Es difícil imaginar la opulencia en un lugar donde no entra el sol, pero el dinero del Chapo no conocía límites. El maestro fue testigo de la construcción de una sala de espera intermedia antes de llegar a la Cámara del Tesoro. Las paredes no eran de piedra desnuda, fueron revestidas con paneles de madera fina, tratada especialmente para resistir la humedad del subsuelo. Había pisos de mármol sintético que se limpiaban con facilidad y un sistema de sonido ambiental que reproducía música clásica o sonidos de la naturaleza para calmar los nervios de quienes transitaban por allí. Incluso había una pequeña bodega climatizada para vinos y puros. ¿Por qué construir un palacio bajo tierra? Porque para Guzmán el túnel no era una vía de escape, era un hogar temporal, un puesto de mando donde debía sentirse el rey, incluso si el techo era de lodo sinaloense. La ingeniería de sombras también contemplaba el manejo de residuos. El maestro tuvo que instalar un sistema de bombas hidráulicas silenciosas para el manejo de aguas negras que se conectaban ilegalmente a la red municipal. Nada de lo que ocurría abajo debía dejar rastro arriba. Si un guardia usaba un baño,
Si se derramaba agua durante la limpieza del oro, todo era procesado y expulsado sin que los medidores de presión de la ciudad detectaran la anomalía. Era una simbiosis perfecta y macabra entre la ciudad legal y el inframundo del narco. Esta precisión técnica es lo que permitió que estos túneles operaran durante años sin ser detectados, convirtiéndose en el secreto mejor guardado de la arquitectura criminal moderna. Uno de los detalles más inéditos que el maestro presenció fue el sistema de transporte interno. No eran solo carritos de mina. Guzmán había importado motocicletas modificadas que corrían sobre rieles magnéticos silenciosos. Estas motos podían transportar a una persona o varias cajas de dinero desde un extremo al otro del túnel en cuestión de segundos. El diseño de los rieles estaba integrado en la base del concreto que el maestro había vertido. Cada centímetro estaba calculado para evitar la fricción y el ruido. Si alguien en la superficie ponía un vaso de agua en el suelo, no sentiría la vibración de una moto pasando a toda velocidad justo debajo. Eso es ingeniería de sombras. La capacidad de mover un imperio sin mover un solo grano de arena en la superficie. Sin embargo, toda esta tecnología tenía un propósito oscuro más allá del confort. La ingeniería también estaba diseñada para la autodestrucción. El maestro tuvo que colocar compartimentos secretos con cargas explosivas de termita en puntos clave de la estructura. Si el túnel era descubierto y las fuerzas especiales lograban entrar, un comando remoto activaría las cargas, fundiendo el acero de los rieles y colapsando el techo en secciones específicas, sellando el tesoro y a cualquier intruso en una tumba de fuego y escombros. Los lujos eran reales, pero estaban construidos sobre una trampa mortal. El Chapo prefería ver su fortuna derretida que en manos de sus enemigos. La paranoia de Guzmán se reflejaba en la redundancia de los sistemas. Había 3 generadores eléctricos diferentes, cada uno con una firma sonora amortiguada por capas de caucho y arena. Si uno fallaba, el otro entraba en funciones de inmediato, sin que las luces siquiera parpadearan. El maestro veía esto y comprendía que estaba trabajando en una de las máquinas más complejas jamás creadas por el hombre fuera de la legalidad. No era solo un albañil, era un engranaje en una nave espacial enterrada. La sofisticación del sistema de ventilación era tal que podía detectar la entrada de gases lacrimógenos o químicos y sellar herméticamente las secciones del túnel en milisegundos. A menudo se habla de la fortuna del Chapo en términos de dólares, pero su verdadera riqueza era esta capacidad de manipular el entorno físico. La ingeniería de sombras permitía que el cártel de Sinaloa tuviera una ventaja táctica absoluta. Mientras los agentes federales usaban picos y palas para buscar pasadizos, el narco usaba tecnología de punta. El maestro, al aplicar los acabados finales en la zona de los lujos, se sentía en un mundo surrealista. Afuera, en la sierra, la gente moría de hambre o por una bala. Adentro, en el túnel, había grifos de oro y aire puro filtrado por máquinas alemanas. Esta desconexión entre la superficie y el subsuelo es la esencia misma del poder del narcotráfico. El diseño de estos espacios también incluía una acústica perfecta. El maestro notó que las paredes curvas de ciertas secciones estaban diseñadas para que los susurros viajaran de un extremo a otro, permitiendo a los guardias comunicarse sin necesidad de radios que pudieran ser detectadas. Era una ingeniería basada en la física más pura, aplicada para el control y la vigilancia. No había un solo rincón del túnel que no hubiera sido pensado para la seguridad del patrón. Los detalles de lujo, como las alfombras importadas que amortiguaban los pasos, servían tanto para la comodidad como para el silencio táctico. Finalmente, esta ingeniería de sombras es lo que hace que la historia de los 120 millones sea tan creíble. Si pudieron construir búnkeres con sistemas de comunicación satelital y cavas de vino bajo el desierto, sellar una cámara con una fortuna incalculable era una tarea sencilla en comparación. El maestro, al terminar de instalar los conductos de ventilación cerca del muro del tesoro, supo que estaba cerrando la tapa de una de las cajas de seguridad más avanzadas del planeta. Lo que quedó allí no solo fue dinero,
sino la culminación de décadas de innovación criminal que llevaron la ingeniería civil a sus límites más oscuros. El concreto tiene memoria. Para un albañil experimentado como el maestro, el cemento no es solo una mezcla de arena, agua y ligante, es un organismo que respira mientras se seca y que, si no se trata con respeto, puede rebelarse. Aquella noche, bajo la luz mortecina de los generadores que empezaban a fallar, el túnel de los $120 millones dejó de ser una obra de ingeniería para convertirse en una entidad viva y traicionera. El sellado final se había completado. El muro que separaba la ambición del Chapo del resto del mundo estaba ahí, imponente, gris y frío. Pero algo andaba mal. El maestro, con el oído pegado a la superficie que él mismo había alisado, escuchó un sonido que le heló la sangre, un crujido sordo, profundo como el de un gigante que se despereza en las entrañas de la tierra. La traición del concreto comenzó con una pequeña fisura, casi invisible al ojo humano, pero letal para la integridad de una estructura subterránea. ¿Recuerdan la burbuja de aire que el maestro dejó por miedo y fatiga? Esa pequeña imperfección se convirtió en el epicentro de un desastre silencioso. La presión de la tierra sobre el túnel es constante, una fuerza de toneladas que busca recuperar su espacio. Sin una estructura perfectamente sólida, el concreto empieza a ceder. El aire atrapado se expandió por la diferencia de temperatura, creando una debilidad que la humedad del subsuelo sinaloense no tardó en aprovechar. El túnel, diseñado para ser la caja fuerte más segura del mundo, estaba empezando a devorar su propio contenido. Mientras el concreto traicionaba la obra, en la superficie se desataba otro tipo de traición. El maestro y los pocos trabajadores que quedaban fueron reunidos en la cámara principal. El ambiente ya no era de celebración por el trabajo terminado, era de liquidación. En el mundo del cártel de Sinaloa, liquidar un proyecto suele tener un significado literal y sangriento. El maestro vio cómo los guardias empezaban a retirar el equipo pesado, pero no los suministros de supervivencia. Fue entonces cuando comprendió que el destino del protagonista de esta historia estaba sellado igual que aquel muro. El Chapo Guzmán no dejaba cabos sueltos, y un albañil que conocía el punto exacto de la falla estructural de su bóveda era el cabo más suelto de todos. La tumba de dinero se cerró definitivamente cuando una orden por radio resonó en el túnel. Sellado total. No se referían solo al muro de los 120 millones, sino a las entradas y salidas del sistema de túneles secundario. El maestro sintió el cambio en la presión del aire. El sistema de ventilación de alta tecnología que describimos antes fue apagado deliberadamente. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo constante de una filtración que ya empezaba a inundar la sección inferior. Los 120 millones de dólares, los lingotes de oro y los documentos comprometedores estaban ahora bajo la custodia de una estructura que se estaba desmoronando lentamente. El concreto, traicionado por la burbuja de aire, comenzó a llorar agua salitrosa, sellando el destino del tesoro en un abrazo de lodo y olvido. El destino del protagonista tras terminar la obra es un capítulo que pocos se atreven a contar. El maestro no fue ejecutado de inmediato. Eso habría sido demasiado simple para la lógica del cártel. Fue transportado, nuevamente con los ojos vendados, a una casa de seguridad en la zona serrana. Durante días vivió en la incertidumbre, escuchando los ecos de la guerra que el Chapo libraba en la superficie contra el gobierno y los cárteles rivales. Su pago fue la vida, pero una vida bajo vigilancia constante. Le dijeron que si alguna vez hablaba sobre la ubicación, la profundidad o la mezcla del concreto de aquel túnel, su familia sería enterrada en una fosa común que él mismo tendría que cavar. El maestro pasó de ser un constructor a ser un fantasma, un hombre que camina entre nosotros pero cuya mente sigue atrapada a 30 metros bajo tierra. La ironía de la traición del concreto es que el mismo material que debía proteger la fortuna fue el que impidió que el cártel pudiera recuperarla rápidamente tras la captura de su líder. Cuando Guzmán intentó dar las coordenadas para que sus hijos o sus lugartenientes recuperaran el botín, se encontraron con que el mapa ya no coincidía con la realidad.
El colapso interno provocado por la falla de El Maestro y la filtración de agua había convertido la cámara en una masa sólida de billetes podridos y concreto endurecido. El dinero ya no era dinero, era parte de la geología de Sinaloa. El muro se había vuelto tan duro que ni siquiera con maquinaria pesada se podía penetrar sin causar un derrumbe que destruiría la bodega de la superficie, alertando a las autoridades de inmediato. El maestro, desde su exilio forzado en algún rincón olvidado de México, recibía noticias de los intentos fallidos de búsqueda. Cada vez que escuchaba sobre un operativo en Culiacán, sentía una punzada en el pecho. Sabía que buscaban su muro, sabía que buscaban el tesoro que él ayudó a sepultar, pero también sabía algo que ni los generales ni los capos entendían: la tierra no devuelve lo que se ha tragado con sangre. El concreto que él mezcló con miedo y lágrimas se había convertido en un guardián eterno. La traición del material fue, en última instancia, el único acto de justicia en una historia de ambición desmedida. Los 120 millones quedaron atrapados en una burbuja de tiempo, protegidos por el error de un hombre que solo quería volver a casa. El destino de un hombre que construye para el narco es siempre una moneda al aire. Muchos de sus compañeros de aquel túnel nunca volvieron a ser vistos. Se dice que algunos quedaron del otro lado del muro antes del sellado final, sacrificios humanos para cuidar el oro. El maestro, sin embargo, sobrevivió para dar testimonio silencioso. Su vida después de la obra se convirtió en una rutina de paranoia. No puede ver una mezcladora de cemento sin que las manos le tiemblen. No puede entrar en un sótano sin sentir que las paredes se le vienen encima. La traición del concreto no fue solo contra el Chapo, fue una traición contra la cordura del propio maestro, quien quedó encadenado mentalmente a una estructura que ya no existe más que en sus pesadillas. En este punto, la historia nos muestra la fragilidad de los imperios construidos sobre el miedo. El Chapo Guzmán, con todo su poder y su ingeniería de sombras, fue derrotado por una burbuja de aire y un albañil cansado. La tumba de dinero sigue ahí, en algún lugar bajo el suelo que pisan miles de personas a diario. Es un recordatorio de que la materia tiene sus propias leyes y que no hay cantidad de dinero suficiente para comprar la lealtad de la física cuando la ética ha sido pisoteada. El concreto se endureció, el túnel se perdió y los 120 millones se convirtieron en leyenda, mientras el maestro sigue esperando el día en que la tierra termine de tragarse también sus recuerdos. La traición del concreto es también la metáfora del final de una era. Cuando el túnel se convirtió en una tumba, el cártel de Sinaloa entendió que incluso sus secretos más profundos tenían fecha de caducidad. El maestro, al poner la última palada de mezcla antes de ser retirado de la obra, sintió que no estaba terminando un trabajo, sino cerrando un portal a una dimensión de la que nadie sale ileso. El destino del protagonista es el de muchos en este negocio: el olvido o la muerte. Y mientras los 120 millones sigan sepultados, el maestro seguirá siendo el único hombre vivo que sabe exactamente dónde la tierra se hizo cómplice de la avaricia. Han pasado los años desde que el maestro puso la última palada de concreto, pero en las calles de Culiacán, el eco de los 120 millones de dólares sigue vibrando como una frecuencia baja que solo unos pocos pueden escuchar. Hoy el túnel que selló el destino del albañil y la fortuna de Joaquín Guzmán Loera ha trascendido la realidad para convertirse en un mito moderno. Pero ¿qué hay de cierto en el rastro del dinero hoy? Es posible que una suma tan vasta siga enterrada bajo una ciudad que ha sido escaneada, patrullada y excavada una y otra vez por fuerzas federales y cazadores de tesoros independientes. La realidad es mucho más compleja que cualquier leyenda de piratas. Es una historia de coordenadas perdidas, tecnología fallida y un pacto de silencio que el concreto de El Maestro ha sabido custodiar con una lealtad aterradora. El rastro del dinero hoy es un mapa fragmentado en la memoria de hombres que ya no quieren recordar. Se dice que existen al menos 3 juegos de coordenadas GPS que circulan en el mercado negro de la información en el Dark Web y en las cantinas más peligrosas de Badiraguato. Sin embargo, ninguna ha llevado al punto exacto.
¿Por qué? La respuesta técnica nos devuelve a la ingeniería de sombras. El túnel no fue construido siguiendo las líneas rectas de las calles superiores. Fue diseñado con desviaciones angulares para engañar a los radares de penetración terrestre, GPR. Los intentos fallidos de búsqueda han sido numerosos, algunos financiados por facciones disidentes del propio Cártel de Sinaloa, que tras la extradición del Chapo, intentaron recuperar la caja chica del patrón para financiar sus propias guerras internas. Pero la tierra ha cambiado. Los mitos actuales hablan de el túnel que se mueve. En Sinaloa, debido a la composición del suelo y a las constantes filtraciones de los canales de riego, las estructuras subterráneas sufren procesos de subsidencia. Lo que antes estaba a 30 metros, hoy puede estar a 35, o haber sido desplazado lateralmente por el colapso de cámaras de aire adyacentes. Los cazadores de tesoros modernos, equipados con drones que detectan anomalías térmicas y sensores magnéticos de última generación, se han topado con una realidad frustrante. El concreto de El Maestro, mezclado con plomo y resinas epóxicas, actúa como un escudo que dispersa las ondas de los escáneres. El rastro del dinero no es una señal clara, es un ruido blanco en el fondo de la tierra que vuelve locos a quienes intentan descifrarlo. Pero no solo la tecnología ha fallado. La realidad política también ha sellado el túnel. Muchas de las posibles entradas a la bóveda de los 120 millones se encuentran hoy debajo de propiedades que han cambiado de manos legalmente o que han sido absorbidas por el crecimiento urbano de la ciudad. Imaginen una familia que vive en una casa moderna, con su sala y su cocina perfectamente normales, sin sospechar que 3 pisos más abajo, detrás de un muro de concreto traicionero, se pudren millones de dólares en efectivo. El gobierno mexicano, en sus múltiples operativos de incautación, ha encontrado decenas de túneles, pero el túnel del albañil sigue siendo el gran ausente. Los registros oficiales mencionan bodegas vacías, pero nunca el hallazgo de la cámara acorazada que el maestro describió en sus pesadillas. Existe una realidad escalofriante sobre los intentos de búsqueda fallidos, los desaparecidos. En la última década se tiene registro de ingenieros civiles y geólogos que fueron reclutados bajo engaños para realizar estudios de suelo en zonas específicas de Sinaloa y que nunca regresaron. Se rumorea que las nuevas facciones del narco, desesperadas por liquidez, han intentado replicar la obra de El Maestro para perforar desde otros ángulos, pero sin el conocimiento de la falla estructural, de esa burbuja de aire que es el único punto débil del muro, cualquier intento de perforación termina en un derrumbe catastrófico. El dinero hoy no es solo un tesoro, es una trampa que sigue cobrando vidas, un imán de muerte que atrae a los ambiciosos para enterrarlos junto al oro. ¿Qué pasó con los 120 millones? Los expertos en lavado de dinero sugieren una realidad más técnica. El dinero físico, si no se mantiene en condiciones de humedad y temperatura controladas, tiene una vida útil. Si el sistema de ventilación que el maestro instaló se apagó hace años, es muy probable que el papel moneda se haya convertido en una masa de celulosa descompuesta por hongos y bacterias anaeróbicas. Sin embargo, los lingotes de oro y los documentos sellados en bolsas de polímero seguirían intactos. Ese es el rastro que realmente buscan hoy los coleccionistas de secretos. Un solo disco duro recuperado de esa cámara podría cambiar el mapa político de México, revelando los nombres de quienes hoy ostentan el poder y que ayer recibían maletas de ese mismo túnel. Las leyendas urbanas en Culiacán también mencionan a los fantasmas del túnel. Vecinos de las zonas sospechosas aseguran escuchar sonidos metálicos durante la madrugada, como si alguien estuviera golpeando un yunque a gran profundidad. Algunos dicen que son los guardias que quedaron atrapados y que siguen custodiando el botín. Pero los más realistas saben que esos sonidos son el resultado del asentamiento de las placas de concreto y el eco de las tuberías de la ciudad en las cavidades vacías. El mito del dinero ha permeado tanto la cultura local que ya no se sabe dónde termina la ingeniería y dónde empieza la fantasía popular. El rastro hoy es más literario que físico,
alimentado por la falta de un cierre oficial para esta historia. Un intento fallido de búsqueda particularmente famoso ocurrió en 2019, cuando un grupo de ex-agentes intentó utilizar un microrobot equipado con cámaras infrarrojas para navegar por un antiguo conducto de drenaje que supuestamente conectaba con la obra de El Maestro. El robot logró avanzar 500 metros antes de que la señal se perdiera abruptamente. Las últimas imágenes transmitidas mostraban una pared de concreto liso, sin fisuras, con una marca de una mano humana grabada en el cemento fresco, la firma involuntaria de un trabajador. Fue la última prueba de que el túnel sigue ahí, inaccesible y vigilante. El robot nunca fue recuperado, convirtiéndose en otra pieza de basura tecnológica en el cementerio de la avaricia del Chapo. El rastro del dinero hoy también se sigue a través de las cuentas bancarias de los familiares de quienes trabajaron en la obra. Pero el maestro fue inteligente. Él sabe que cualquier centavo de más es una señal para los verdugos. Por eso el dinero del Chapo hoy no está en los bancos, sino en la quietud de una vida miserable pero segura. El contraste es brutal. Una de las fortunas más grandes del siglo XXI está a pocos metros de la superficie, mientras el hombre que la selló vive con lo justo, temiendo que el pasado toque a su puerta con un mapa y una pala. Esta es la realidad de Sinaloa, una tierra rica en tesoros que nadie puede gastar. En la actualidad, el túnel de los 120 millones es considerado por algunos como un sitio de patrimonio criminal, una cápsula del tiempo que resume una era de poder absoluto. Las autoridades han dejado de buscar activamente, prefiriendo enfocarse en los túneles operativos del presente. Esto ha dado un respiro a la leyenda, permitiendo que el rastro se enfríe. Pero en el mundo del narcotráfico, nada permanece frío para siempre. Siempre habrá un nuevo líder, un nuevo ambicioso o un nuevo gobierno que quiera ponerle las manos encima al tesoro de El Chapo. Y cuando ese día llegue, descubrirán que la ingeniería de El Maestro fue diseñada para una sola cosa, para que el dinero se quedara con la tierra. Concluimos este análisis del rastro actual con una reflexión sobre la invisibilidad. El mayor triunfo del Chapo Guzmán no fue su escape de la prisión, sino su capacidad de hacer desaparecer 120 millones de dólares en pleno siglo XXI, a la vista de todos y al alcance de nadie. El rastro hoy es un laberinto de espejos. Los mitos seguirán creciendo, las coordenadas seguirán fallando, y el concreto de El Maestro seguirá endureciéndose con cada año que pasa. El tesoro olvidado es ahora un tesoro eterno, una parte indivisible del inframundo sinaloense que se niega a ser descubierto, esperando a que el tiempo termine de convertir el papel en polvo y la ambición en una anécdota más de la sierra. Al final de todo laberinto, no hay una salida, sino un espejo. Después de recorrer los pasillos húmedos de la ingeniería de sombras, de sentir la mirada paranoica de Joaquín Guzmán y de entender la traición técnica del concreto, nos queda una sola cosa: el eco del silencio. Ese silencio que reina a 30 metros bajo la tierra de Sinaloa, donde 120 millones de dólares se han convertido en nada más que un estorbo para los gusanos y el salitre. Pero el verdadero costo de esta historia no se mide en billetes verdes ni en lingotes de oro. El verdadero costo es el rastro de almas rotas, como la de El Maestro, que quedaron sepultadas en vida para que un imperio pudiera presumir de una caja fuerte e inexpugnable. El eco del silencio es el grito mudo de una generación atrapada en la construcción de una utopía criminal que solo trajo cenizas. La conclusión de esta historia nos obliga a mirar más allá de la fascinación por los túneles y el lujo subterráneo. El costo humano del narcotráfico es la columna vertebral de cada muro que El Maestro levantó. Por cada metro de concreto vertido hubo una familia desplazada. Por cada sistema de ventilación de alta gama instalado, hubo un joven que dejó de respirar en las calles de México o Estados Unidos. La ingeniería del Chapo era brillante, sí, pero era una brillantez puesta al servicio de la destrucción. El Maestro, nuestro protagonista anónimo, es el símbolo de la población civil atrapada en el fuego cruzado. Hombres y mujeres que no eligieron la guerra, pero que fueron obligados a suministrarle los ladrillos. Su destino
Vivir como un fantasma en su propia tierra es quizás la mayor condena de todas. Recordar la ubicación del tesoro y saber que ese mismo conocimiento es su propia cárcel. ¿Qué queda hoy de aquel hombre que selló el túnel? Se dice que el maestro todavía se despierta a las 3 de la mañana con el olor del cemento fresco en la nariz. El eco del silencio en su casa es el mismo que el del túnel. La tragedia de su existencia es que él es el único guardián de una verdad que nadie quiere escuchar, porque en el momento en que esa verdad salga a la luz, el concreto ya no lo protegerá. El narcotráfico no solo roba el futuro, roba el pasado. El maestro ya no puede recordar el tiempo antes del túnel sin que la sombra de los ojos del Chapo nuble su memoria. El costo humano es ese, la pérdida de la paz, la transformación de un artesano en un cómplice por obligación y la condena de llevar una fortuna en la mente mientras se tiene el bolsillo vacío y el alma llena de miedo. El cierre épico de esta historia ocurre en la oscuridad total. Imaginemos por un momento la cámara de los 120 millones hoy mismo. No hay luces LED, no hay música ambiental, no hay guardias con fusiles. Solo está el peso de la tierra. El concreto que el maestro mezcló con una burbuja de aire ha cumplido su función. Ha hecho que el tesoro sea inaccesible. Es una ironía perfecta. El error del albañil se convirtió en la salvaguarda definitiva contra la avaricia. El dinero está ahí, pero ya no tiene valor. Se ha vuelto parte del suelo, una veta de papel y metal que la naturaleza está reclamando lentamente. El eco del silencio en esa cámara es el recordatorio de que, al final, la tierra siempre gana. Los imperios caen, los capos son extraditados o mueren, pero el silencio de la tumba que ellos mismos cavaron permanece inalterable. Reflexionar sobre el narcotráfico a través de la lente de este albañil nos permite entender que el negocio es una máquina de desperdicio. 120 millones de dólares que pudieron ser escuelas, hospitales o progreso, terminaron siendo un relleno sanitario de lujo bajo una bodega en Culiacán. El eco del silencio es también el silencio del Estado, de las autoridades que durante años caminaron sobre ese tesoro sin querer verlo, o peor aún, sabiendo que estaba allí y cobrando por su parte del silencio. La historia de El Maestro no es solo la historia de un túnel, es la autopsia de un sistema podrido donde la ingeniería civil se usó para esconder la decadencia moral de una sociedad entera. Para cerrar este relato, debemos entender que la figura del Chapo Guzmán ha pasado a la historia como un genio de la logística, pero el verdadero genio fue el anonimato del dolor. El maestro es el héroe trágico de esta narrativa. Él no pidió el dinero, él pidió su libertad, y le dieron una pala. Al final, el cierre épico no es una explosión ni un tiroteo cinematográfico. Es la imagen de un hombre viejo, sentado frente a una puesta de sol en la sierra, sabiendo que bajo sus pies descansa el secreto que podría incendiar al país, y eligiendo, una vez más, el silencio. Porque en el mundo de los carteles, el silencio no es solo ausencia de ruido, el silencio es la única forma de dignidad que les queda a los que sobrevivieron al inframundo. Esta serie de relatos nos ha llevado por la ingeniería, la paranoia, el lujo y la traición, pero al final del camino nos encontramos con la cruda realidad de que el narcotráfico es un túnel sin salida. No importa qué tan bien selles el muro, no importa qué tan pura sea la mezcla de concreto, la verdad siempre encuentra una fisura por donde filtrarse. La burbuja de aire que el maestro dejó fue su pequeña firma, su mensaje al futuro diciendo que nada de lo que se construye sobre el terror es indestructible. El tesoro de los 120 millones es ahora una leyenda, un mito que alimenta la ambición de otros. Pero para nosotros es una advertencia de que lo que se siembra en la oscuridad se pudre. Queridos seguidores de este canal, al finalizar este viaje por las profundidades de la historia de El Chapo y el albañil, que lo desafió sin saberlo, los invitamos a no olvidar el costo humano. Detrás de cada video, de cada historia de narcos, hay una realidad sangrante que supera la ficción. El eco del silencio es lo que queda cuando las balas dejan de sonar
y las cámaras se apagan. Es el vacío que dejan los desaparecidos y la sombra que persigue a los que, como el maestro, tuvieron que construir las paredes de su propio infierno. Gracias por acompañarnos en estas 9 partes, por debatir en los comentarios y por ayudarnos a rescatar estas crónicas de las sombras. El túnel está sellado, el dinero está perdido, el maestro está en silencio. Y nosotros, aquí arriba, seguimos intentando entender cómo es posible que tanta oscuridad pueda caber bajo un solo cielo. Joaquín Guzmán Loera está en una celda donde no hay túneles que valgan, pero su legado de sombras sigue ahí, respirando bajo la tierra de Sinaloa, esperando a que alguien más cometa el error fatal de querer abrir lo que la tierra ya decidió cerrar para siempre. El final de esta historia no está escrito en papel, está grabado en el concreto frío de una cámara que nunca volverá a ver la luz. Música. Sube el volumen del tema principal, un sonido épico y desolador que se corta abruptamente en un golpe seco. Este es el fin del rastro. Este es el eco del silencio. Que la historia de El Maestro sirva de testamento para aquellos que creen que el oro del narco brilla para siempre. En la oscuridad del túnel, todo el oro es gris y todo el poder es solo un susurro que el viento de la sierra se encarga de borrar. Hasta la próxima historia, donde seguiremos excavando en la memoria prohibida de los imperios que se creyeron eternos, pero que solo terminaron siendo polvo en el fondo de un agujero.